semana la Asamblea Nacional retomó sus actividades luego de una vacancia de 15 días. ¿Cuál va a ser la agenda para este 2023? ¿Cómo se va a manejar la relación con el Ejecutivo que hasta ahora ha sido tirante? Lo vamos a conversar con el titular de la función legislativa, Virgilio Saquicela. Presidente, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Un feliz año para usted, para Ecoavisa y para el país. Para usted también. Un gusto saludarle y a las órdenes. El último semestre del 2022, presidente, la Asamblea Nacional aprobó 28 leyes. Ayer arrancaron el 2023 aprobando la Ley de Fortalecimiento Institucional y de Seguridad Integral. ¿Qué más se viene para este año? Bueno, en efecto, en los 6 meses del semestre segundo del año anterior se aprobaron 28 leyes, entre leyes y reformas, que respecto de los 3 años anteriores de la Asamblea lo supera. Es decir, cumplimos con nuestra obligación de legislar. El día de ayer, en la primera sesión del Pleno, se aprobó la ley que tiene que ver con reformas a las leyes de seguridad del país, fundamentalmente temas como ejemplificar con el tema vacunas, conocido ordinariamente, que es un tipo de extorsión en el cual se establecen penas mayores respecto de esta extorsión que muchos vienen realizando en el país respecto de comerciantes, fundamentalmente ofreciéndole seguridad a cambio de dinero. Damos ya un marco legal. Está pendiente la 047 que se aprobará la próxima semana, que tiene que ver con las provincias australes, la Azuay, Callari, Morona, Santiago, en beneficio de las juntas parroquiales fundamentalmente, y que entrará para segundo debate. La Ley de Educación Superior, que tiene que ver con un proyecto lacónico enviado por el Ejecutivo al Legislativo hace más de un año, y con 14 proyectos de la legislatura anterior y de la actual que han sido sintetizados en la Comisión de Educación, y que va a darle un nuevo cuerpo legal a las universidades del país, a la educación superior, y que aspiramos pues que mejore no solo la calidad de la educación. Para que eso se dé se necesitan los recursos económicos, y aspiramos que el Ejecutivo los pueda poner en mayor número, en mayor grado, aplicando lo que dice la Constitución Política de la República en beneficio de la educación superior del país. Presidente, está pendiente la ley de trata, que también veremos en este mes de enero. ¿Van a tratar la ley que habla sobre el porte y tenencia de armas? A ver, está dentro de la socialización un primer paquete que fue el que se aprobó ayer respecto de seguridad, alrededor de 90 artículos que reforman leyes sobre la materia. Viene un segundo tema, una temática que es la imputabilidad o no de los menores de edad, que hay que analizarlo dentro del marco internacional, incluso dentro de los tratados suscritos por el Ecuador. El tema del porte de armas hay que someterlo a un debate en esa misma mesa de diálogo que la convoqué, en la que está el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo. Son temas importantes, medidas alternativas en caso ya de sentencias que se dicten. Así que se tratará en este segundo paquete, si cabe el término, en la Comisión de Seguridad y dentro de la Asamblea Nacional. Y un tercero, que es en base de la propia convocatoria del Ejecutivo. Ya 2 sesiones tuvimos en Carón del Ex con el Presidente de la República y las distintas instancias de poder respecto del combate a la corrupción. Es necesario hacer reformas íntegras. Está designadas las mesas respectivas. Aspiramos que en este año empiecen a trabajar y podamos tener un borrador para combatir la corrupción, y que tendrá que ir a la Asamblea para transformarse en ley de la República. Presidente, usted ayer convocaba una vez más al diálogo. A su criterio, ¿qué es lo que hace falta para que haya una relación más fluida con el Ejecutivo? Bueno, partamos de los ejemplos. Llamamos al diálogo y se aprobó el año anterior la ley que tiene que ver con tecnologías, parte de la denominada ley de inversiones. Llamamos al diálogo, ayer se aprobó una ley respecto a las reformas de seguridad. Es decir, sí es posible dialogar y posible sentarse. Más allá de las diferencias de orden político, las situaciones institucionales tienen que estar en beneficio del Ecuador. Por lo tanto, volvemos a retomar y llamar al diálogo. Creemos de que debe haber una mesa respecto al tema agrícola, bananero y otros más del país, una mesa que tenga que ver tal vez con la seguridad social del Ecuador, y así, donde nos sentemos a consensuar antes de, y podamos llegar a definir ya en el pleno de la Asamblea leyes que valgan la pena para el país. Hay un tema que usted no ha tocado, presidente, y que es una de las mayores preocupaciones de la población, el tema del desempleo. ¿Cuándo finalmente la Asamblea va a responder a esa expectativa ciudadana con una reforma laboral que adecue la norma a los nuevos tiempos, a los requerimientos de una sociedad que no cree en la rigidez, pero que tampoco quiere ir hacia un régimen que precarice las relaciones laborales?
Lenin, hace 3 semanas atrás, antes del receso legislativo, el Pleno de la Asamblea le concedió a la Comisión de lo Laboral 90 días para que trate los cuerpos legales respecto de un nuevo Código de Trabajo, que están ya en esa comisión desde hace tiempo atrás. Así es que aspiramos que en esa temporalidad de 90 días se entregue por parte de la Comisión para que sea tratado por el Pleno de la Asamblea. Si el Ejecutivo envía las reformas laborales que ha anunciado, también irán a la Comisión del Trabajo y podrán ser tratadas ahí. Así es de que estamos ávidos de que cualquier reforma que venga del Ejecutivo pueda ser tratada en la Comisión Laboral y pase al Pleno de la Asamblea, y podamos en el primer semestre de este año poder dar una nueva ley laboral que obviamente respete los derechos adquiridos del trabajador ecuatoriano, pero también busque algún tipo de flexibilización para darle esperanza de trabajo a quienes no lo tienen y que son la mayoría de los ecuatorianos. Estamos trabajando ya en ese tema, y si es necesario convocar a una mesa de diálogo con el caso de seguridad y en el caso de inversiones, lo haremos en los próximos días respecto del tema laboral. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, presidente? Ustedes destituyeron a 4 consejeros y después, por orden judicial, les pidieron disculpas y luego colocaron una placa en el edificio legislativo, pero la orden judicial decía también que debían posesionar a Roberto Romero como superintendente de bancos. Usted es abogado, doctor Saquicela. ¿Cuál es el fundamento legal para que decidan qué parte de una sentencia cumplen, qué parte la cumplen cuando se les antoja y qué parte sencillamente la desacatan? Bueno, tenemos 2 espacios de este rato dentro del tema jurídico del país respecto del Consejo de Participación Ciudadana. El primero, en el cual dentro de ese marco legal, constitucional, la Asamblea Nacional destituyó a 4 de los 7 vocales. Sin embargo, encontraron un juez al porte de sus intereses, el señor Lindao, en la Concordia, en la provincia de Santo Domingo, quien injurídicamente, ilógicamente y moralmente dictó una sentencia luego de transformar una medida cautelar en acción de protección, y luego, sin que tenga que discutirse el tema del superintendente de bancos, dictó una providencia adicional que no tenía sentido respecto del superintendente de bancos. Nosotros rechazamos por irrita, por inmoral, insisto, por ilegal, por inconstitucional. Sin embargo, dentro de ese marco legal, que yo lo respeto como abogado que soy, al existir una resolución de un juez revestido de constitucionalidad, por más que no la comparta, tendría que cumplirla, y cumplimos con lo que usted acaba de decir, pero rechazando esta resolución. Hemos interpuesto el recurso horizontal de aclaración, que debe ser despachado entre hoy y el día lunes a más tardar, y irá el recurso de apelación para la Corte Provincial de Santo Domingo, que tendrá que revocar ese fallo irrito y devolver la institucionalidad al país. Pero no han cumplido con la sentencia, porque se les ordenó a ustedes posesionar al superintendente de bancos y no lo han hecho. No es así, Lenin. Hay que leer la sentencia, y en derecho público, sobre todo, hay que aplicar estrictamente lo que dicen estas figuras legales. En este caso se dispuso a la presidenta de la Asamblea convocar a la sesión en donde se posesione al superintendente de bancos. Y yo convoqué, no hubo la sesión, hemos cumplido estrictamente lo que dice esa resolución, y así le notifiqué al juez Lindao hace ya más de 15 días. Eso es lo que en términos jurídicos suelen los abogados llamar leguleyada. No, no es así, es la realidad. Si usted revisa la sentencia, le voy a hacer llegar una copia de la misma y va a darse cuenta de lo que acabo de indicar. Doctor Saquicela, ¿usted es de los que cree que la Corte Constitucional debe destituir a los vocales del Consejo de Participación por no designar al vocal del Consejo de la Judicatura? Bueno, es una segunda etapa, digamos, de este tema jurídico que está dándose en el país. La Corte Constitucional concedió 24 horas a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana para que indiquen si han cumplido o no con la resolución, con la sentencia de la Corte Constitucional de posesionar o designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Ellos han contestado indicando de que no lo han podido hacer, pero parece, si no me equivoco, que han dicho que podrían rever esa situación. La Corte, en aplicación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, del 436 de la Constitución Política de la República en relación con el 86, numeral 4 de la Carta Fundamental, establece ya una audiencia para el día martes de seguimiento, que dentro de este artículo 21 antes citado implica la posibilidad de una destitución en base de los principios constitucionales y legales. Es la Corte la que tiene que decidir si es que luego de esa audiencia no han cumplido con la designación, como no lo han hecho, a pesar de que la
última terna dicen que sí cumplen los requisitos los miembros de la misma, pero ofenden a la Corte Nacional de Justicia, al Pleno, al decirle que le devuelven porque no han consensuado, no se han puesto de acuerdo. A ver, por lógica, entonces designen al primero de la terna, pero no digan que no se han puesto de acuerdo. ¿En qué no se han puesto de acuerdo? ¿En intereses personales, en intereses grupales? ¿En qué no se han puesto de acuerdo? Eso deben explicarle al país. Si todos cumplieron los requisitos, deberían designar. Pero eso es una figura similar a la que usted acababa de plantear hace un momento, doctor Saquicela. Usted dice, yo convoqué para que posesionen, pero ya si no acudieron a la convocatoria, entonces no es mi culpa. Se está incumpliendo de todas maneras la sentencia. No es así, mi estimado Lenin. Entiendo de que los abogados me darán la razón. Vamos a un proceso de incumplimiento. La única que tiene capacidad para un proceso de incumplimiento es la Corte Constitucional, no un juez de primer nivel. Así es de que son cosas diferentes. Si es que, a criterio del juez Lindao, de los complotados interesados en el tema de la Concordia, donde manosearon la justicia de este país, quieren una acción de incumplimiento, plantéenla, sigan el procedimiento y tendrá que llegar a la Corte Constitucional, que es la única, constitucionalmente hablando, que tiene la capacidad para llevar a cabo un trámite de incumplimiento. Doctor, ustedes cerraron el 2022 emitiendo un comunicado, usted lo firmaba a la cabeza, y donde advertían al presidente de la República: si continúas con esta intención de meter las manos en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y de influenciar, palabras más, palabras menos, en la función judicial, pues estamos dispuestos a destituirte. ¿De verdad están dispuestos a destituir al presidente? A ver, si existe una crisis política, social en el país, existen las causales que establece la Constitución Política de la República. Pero la que citaban ya la quemaron. No. Si usted revisa resoluciones de la Corte Constitucional, la muerte cruzada, así conocida, desde el Legislativo al Ejecutivo, no ha operado. Si es que se hubiese destituido al presidente Lasso, lo que dice la norma constitucional y lo que dicen las resoluciones de la Corte Constitucional es de que a quien le sustituya no se le podría destituir, es decir, no se puede aplicar dos veces. Como no se ha dado destitución alguna, la misma Corte Constitucional dice que sí procede. ¿Es el proceso o la destitución? Porque ahí es donde radica la discusión, que si se puede aplicar, evidentemente no se puede destituir a alguien dos veces, aunque vamos que a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana parecería que eso es lo que les va a ocurrir. Sin embargo, hay abogados también, y usted los ha escuchado, doctor Saquicela, que dicen que esa imposibilidad de aplicarlo dos veces es para el proceso, más no para la destitución, evidentemente. Bueno, si usted revisa jurídicamente incluso las resoluciones de Corte Constitucional que son de cumplimiento obligatorio, está expedito el caso, pero no estamos en ello. El Estado de Derecho tiene que ser defendido, no estamos para esas situaciones. Esa carta a la que usted hace referencia fue producto de que estuvo lista una providencia de este juez Lindao para destituir a 81 legisladores, es decir, a la Asamblea Nacional, y eso no puede ocurrir. Debía seguirse el debido proceso que establece la propia Corte Constitucional, la Constitución y la ley. No podemos seguir manoseando la justicia y entrometiéndonos en los otros poderes del Estado. Respetemos el Estado de Derecho. Eso es lo que hemos dicho. Llamamos nosotros una vez al diálogo. Reitero, no solo a una mano, las dos manos, a todos los poderes constituidos, pero respetando ese Estado de Derecho, lleguemos a resolver los problemas de la gente. Doctor, la Asamblea terminó el 2022 con una aprobación del 7% y una credibilidad del 5%, una clara muestra de la desconexión de lo que usted llama la primera función del Estado con las expectativas de sus electores. ¿Cómo lo van a corregir? Bueno, hay encuestas que nos dicen que tenemos del 12%, otras que tenemos del 5%, otras del 7%. Ningún valor es para sentirse orgulloso. Sí, no, nadie se siente orgulloso de esas situaciones. Nosotros venimos trabajando. ¿Cómo se corrige esta cosa? Con trabajo. Legislar. 28 leyes en 6 meses versus 3 años en las que no se aprobaron igual número. Iniciar en este mes de enero con 4 o 5 leyes importantes para el país. Creemos que estamos cumpliendo con la legislación, no como muchos dicen, incluso desde el sector del gobierno, que la Asamblea no hace absolutamente nada. Eso es falso, no le mientan al país. La Asamblea está trabajando, hay 15 comisiones permanentes que trabajan, ¿no? Y existe un pleno que produce. Fiscalización, estamos fiscalizando dentro del marco legal. Falta en fiscalización, falta tocar cuestiones neurálgicas de la corrupción de este país, y eso lo vamos a hacer en el transcurso de este año. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Un buen día. Buenos días. Luego de la pausa volvemos con Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. La crisis